Hem pogut observar que hi havia molta gent ja que a aquestes hores no tenia la seva camisa perquè des de molt matí estaven agrupant-se en els carrers. ¿Y qué es el que ha pasado? ¿Que se han rasgado las camises? Mira, es una costumbre muy fea que no nos gusta mucho y que no queremos que se difunda porque es bastante molesto. Sobre todo porque quedan muchos trapos que luego perjudican a la hora de limpieza en las alcantarillas. También porque los tiran hacia el camión y les molestan en el parabrisas. Pero vamos, creo que poco a poco esa costumbre se va perdiendo. La gente va... Bueno, no sé qué decirte, pero por mi gusto se tendría que perder porque es muy antipàtica. I altra de les prohibicions que fa l'Ajuntament és que està terminantment prohibit portar objectes de vidre que puguen fer estelles y motivar algún accidente. Por supuesto, antes de comenzar la fiesta, esta madrugada se ha limpiado toda la plaza de objetos de vidrio. La policía también ha estado incautando a la gente que lleva alguna litrona, alguna cosa así, porque el vidrio es peligroso. Fíjate que la gente va con muy poca ropa y con zapatos muy poco protegidos. El vidrio puede ser muy peligroso, con una caída o cualquier cosa así. I respecte a la participació de la gent, ahir podem observar gent de totes les edats i de totes les condicions. Igual hi ha d'homes que de dones. Sí. No corren ningún perill les dones mesclant-se davant de tanta cantidad de gent? No, por supuesto que no. Supongo que el peligro es idéntico para hombres y mujeres. Pues aquestes han sigut les paraules de Juncal Carrascosa als nostres micròfons. El donem les gràcies, esperem que el recuperes de les teues angines i a veure si l'any que ve, si estem així, tenim oportunitat de veure per ahí vas llançant tomaques. Miquel Sierra, a este fet la gent de Buñol li diu emporcar-se. Sí, esto es una de las palabras autóctonas del pueblo. Cuando uno se ensucia se llama que ya estás emporcado. Y esto es lo que se hace. Si nos ensuciamos de tomates, más que nos apedreamos, aunque ahora se están apedreando de lo lindo de tomates, pero vamos, una vez pasa el camión ya no quedan tomates enteros y la gente chapotea, tira los restos que quedan de tomates, se los tira encima de otros. Además, no tardaremos mucho en observarlo. Per a aquelles persones que s'incorporen per primera vegada a la nostra transmissió, també seria convenient aclarar-los que ja considerem una norma ètica elemental, que és que a l'hora de llançar les tomaques és convenient que les esclafen per a evitar... Sí, es que resulta de que en los principios, en el origen de la fiesta, el tomate era autóctono y era el clásico tomate valenciano. Nosotros lo llamamos el tomate torrentí y el tomate de Valencia. Entonces esos tomates son voluminosos y tienen una piel muy fina, que con poco esfuerzo, en un simple contacto, al estar maduros enseguida se esclafaban, siempre. Pero ahora, dada la producción y dada las características que está tomando la fiesta y la cantidad de kilos que se precisan para esto, pues se opta por traer el tomate de pera, el tomate de pruna de pera, que es más grueso y aparte que son híbridos, que estos híbridos también tienen la piel más dura y cuesta más el reventarse. Entonces es aconsejable que al coger el tomate lo aprieten con la mano, le claven el dedo y lo estrujen, porque si no pueden lastimar a... Bueno, no tanto, pero bueno, pueden darle un tomatazo a uno loco y ponerse a la funerala, entre otras cosas. També estem observant que al mateix temps que la gent està fent els llançaments, molta gent està protegint-se el front amb el colze o amb el braç. Es que lo que ocurre es una cosa que tampoco me acaba de gustar, que es que cuando se lanza un tomate, yo se lo lanzo a donde, bueno, yo lo lanzaba a donde no le puede perjudicar, es decir, a la espalda o al pecho o al culo. A las chicas se lo tirábamos al... Sí, bueno, pues entonces hay que lanzar el tomate a donde no duela y sí que aquí es todo lo contrario, le tiran el tomate a la cara. Pues de moment poden observar vostès, igual que nosaltres, que molta gent ja no porta damunt la camiseta, que l'anabilitat com a un turbant en el cap per a protegir-se de l'àcid que porta la tomaca, i ahí observen com estan descarregant els camions, com tota la gent s'aglopa per a poder fer-se amb les tomaques, que són els projectils que es solen utilitzar en esta inofensiva batalla. Des de Cidal, des de la tercera planta de l'Ajuntament de Buñol, ja podem olorar ese olor àcid que desprèn la tomaca i lo bé que està passant la gent. Ha vingut la gent en ganes de passar-ho en gran, en ganes de festa, i això és una locura divertida. Es una fiesta que aclama libertad, o sea que la gente vive el éxtasis de la plena libertad, que no fuera de problemas, fuera de todo. Además, los gritos, la forma de comportamiento es
plena, la diversión, el lanzamiento de tomates, como se está observando, la masificación, que va en todo, en buscar del mismo sentido, a pasarlo bien en plena libertad. Pues com poden observar, els carrers que estan plens de vores a vores, el camió va obrint-se pas conforme pot, i també poden observar com des dels laterals apareixen unes mangueres d'aigua. Aquestes mangueres venen de les cubes que ha posat l'Ajuntament a disposició de la festa, i això serveix per a que la gent pugui anar rentant-se els ulls o que pugui anar rentant-se d'aquest gatxull que està formant la tomaca. Ahí tenemos el segundo camión. ¿Qué pasa? O sea, que ya irán 50.000 kilos de tomate ya lanzados, que dentro de unos instantes no quedará absolutamente nada. I una de les peculiaritats també de la festa és que, a pesar de desparramar-se tal quantitat de quilograms, després es reneteja ràpidament. Sí, después en muy poco tiempo se emplea la brigada municipal y queda limpia la calle, totalmente limpia. Habrán podido observar cómo los camiones llevan unas sogas, porque es que como el suelo es resbaladizo, entonces tienen que protegerse ellos mismos, cogiéndose la propia cuerda para no caerse ni resbalarse fuera. O sea que va todo muy preciso para que esto se produzca sin nada de ninguna lesión. Y de hecho no se ha producido nunca, jamás se ha producido ningún tipo de lesión aquí en esta fiesta. I la tomatina, sobretot, que és una festa per a participar, per a prendre part d'ella, per a estar ahí baix mesclat entre el bullici de la gent, per a estar ahí emporcant-se un poc. I tot i que la gent està superbruta ara, després la gent es podrà rentar, i el que sí que asseguren moltes persones és que l'àcid de la tomaca acaban de ser una pell superfina. Sí, eso es una de las peculiaridades que tiene el tomate, es que el ácido limpia. Al limpiar, pues queda la piel más limpia, hasta el pelo queda más suave, más esponjoso. Ya lo he dicho ya, y lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, y la gente se nos ha tomado así un poco de guasa, pero no, es cierto, se puede comprobar que es cierto, que el caldo, el ácido de tomate limpia. Y de hecho, cuando terminen de estos lanzamientos de tomate, la plaza queda completamente blanca, o sea, limpia, se ha despellejado la calle. En directe, Canal 9 des de Bunyol, quan són ja les 12 del migdia i 7 minuts pel nostre rellotge, estem assistint en viu i en directe a una de les festes que més renom està donant-li al poble de Bunyol. Una festa que està acaparant l'atenció de mitjans de comunicació, i per així hem pogut observar avui mitjans de comunicació d'Espanya i de l'estranger. Y de extranjeros, sí, tenemos del Japón, de Inglaterra, de Alemania, entre otros, y también tenemos de aquí, de toda España, tenemos la TV3, TV5, la COPE, Radio Nacional de España, Radio Joven. Ha sido un movimiento de medios de comunicación grandísimo, ¿no? Ya estamos observando cómo una de las cosas que se hace y que se tiene mucho cuidado, porque ahí verdaderamente donde hay peligro, es que el camión se le hace una cadena humana alrededor del camión para que nadie resbale y pueda caer en las ruedas, con riesgo de los propios participantes, que en estos casos son, la mayoría son, ahí lo observamos, son miembros de la comisión de fiestas. Hi ha hagut alguna vegada algun incident? No, gracias a la providencia que no tenemos ningún accidente. El accidente más grande que ha habido es pegarle un tomatazo a uno en el ojo y ponerse la frenada. Pues esperem que tot es pugui quedar en això. Quan intenta obrir-se pas el camió fent sonar el seu clàxon, i poden veure dalt de la casa del camió els membres de la comissió de festes que van proveint de projectils a tot el públic participant. Sí, ahí en este camión que acabamos de ver se encuentra las hijas del ministro de Agricultura, don Vicente Alberosilla, que és d'aquí, natural de Bunyol. I ara és convenient que realcem nosaltres el so ambient per a que puguen fer-se una idea de com està passant tot de bé la gent ahí baix a la plaça de Bunyol. Ahora los camiones están pidiendo paso porque habrá algunos de los que no colaboran de todo lo que deben de ser con la participación de la fiesta y que se ponen delante del camión y les impiden, intentan pedir el paso. Por lo que tienen que hacer sonar los camiones para pedir paso, porque es que es demasiado. Pues ahí tenemos. También tenemos otra cosa que tampoco ya lo ha dicho anteriormente la concejala de fiestas, es que por qué tienen que desgarrarse las vestiduras, no debían de hacerlo, pero lo hacen, en fin. Pràcticament la roba que porten els participants així en que van ja no es pot aprofitar, per això veuran que tots van en banyadors o en bermudes,
que les camisetes són de les que menys utilitat poden tindre per casa. Hasta del balcón están tirando tomates. Esos tomates llegan de abajo arriba, o sea, aproximadamente unos 10-12 metros de altura, y le tiran los tomates de abajo y llegan arriba, y de arriba se los devuelven. En ocasiones, hasta aquí donde estamos nosotros, ha pegado el tomate en el techo. El pasado año le dio uno a Paco. Paco Nadal le dio un tomatazo. Paco Nadal és un bon company posat a prova de bombes. Continua passant-se en gran la gent. I les mangueres que ajuden a sufocar pues, ese elevat calor que estarà fent ahí baix. Entre el calor que desprèn el cos humà, els carrers que estan tancats i la temperatura que avui és elevada així a Buñol, quan ahí observem... Mira, ahora esa chica está haciendo lo que nosotros hacíamos en los orígenes de la fiesta. Le está restregando el tomate al chico. Eso se lo hacíamos nosotros antiguamente a las chicas. Cogíamos el tomate y como era una especie de tabú el tocar a una chica, pues nos aprovechamos del día de la fiesta para tocarla, para palparla, que decíamos aquí. Le restregábamos el tomate y es lo que están haciendo. Encara que avui ja no hi ha tanta repressió com abans, i això en temps de la repressió pot fer que es poguera dur de vez en quan la prohibició de la tomatina, ¿no? Per evitar una miqueta d'obscenitats. Bueno, no fue concretamente por ese sentido la prohibición de la tomatina, sino que la prohibición de la tomatina fue porque hubo una acumulación de hechos que decidieron, o sea, que evocaron en que las autoridades del régimen de la época pues prohibiese la tomatina, pero que no fue por el mero hecho de esto que estamos comentando, sino que fue hechos muy concretos, políticos. Exactamente fue uno, que hubo un señor que era delegado del gobierno o que venía un emisario del gobierno a presenciar la tomatina, que yo había cogido un cierto auge, y le dijeron, bueno, oiga, mire usted, venga, pero a las 11 va a comenzar. Y aquel señor, pues en vez de venir a las 11, vino a las 11:30. Y cuando llegó a la entrada, pues queda así un poco parado y oiga, que yo tengo que pasar. Y dije, pues pase usted. Oiga, pero usted no sabe quién soy yo. Digo, bueno, pues mire, pase usted y al menos sabrá quién somos nosotros. Y cuando pasó, pues lo pusieron de tomates, que devocó que llegó aquí al ayuntamiento, diese las quejas y entonces al año siguiente se prohibieron. Y al año siguiente esto fue en 1956, en el 57 fue cuando se prohibió. Pero de hecho se hizo una especie de fiesta al entierro del tomate. Y allí se entendía o querían que se diese por terminada la fiesta, pero eso no sucedió nunca. Continuen adentrant-se en la plaça Major els carrers que porten les tomaques. Cada vegada ens inunda més l'olor agradable que està desprenent la tomaca i hi hauria que estar així per a fer-se composició de lloc i de sabor, perquè és una experiència completament nova. Tenemos el tercer camión, o sea, aproximadamente ya 80-90 toneladas ya sobre el tapete, sobre el centro de la fiesta, lanzadas y dentro de unos instantes trituradas. Mira cómo está quedando el suelo, el firme de la plaza. Està fent-se un gatxull i el que és més curiós és que quan acabe la festa, ràpidament els servicis municipals començaran a netejar amb l'ajuda dels bombers tots els carrers y després els carrers sembla que estan més nets. Sí, pero bastante más. Además, ya lo hemos dicho antes, además el básico lo limpia todo. Estamos observando cómo la participación de los miembros de la Junta es primordial. Y sin ellos es posible que fuese un factor que no podría darse, o sea, una fiesta que tendría muchas más dificultades. Ellos con riesgo, los únicos que tienen riesgo son ellos. Ya se ha visto ahí cómo van encaramados en la cabina y asidos para ir limpiándole el cristal al conductor y los otros formando la cadena humana alrededor del camión para que la fiesta, mira, observamos a esto, pues para que la fiesta discurra con toda normalidad y sin ningún tipo de accidentes. Així tota la gent està fent gala d'un sa humor, tots estan encaixant bé les ires dels seus veïns i en dies com avui pot ser que algú li la tinga jurada a algú i vulga venjar-se. Ya. Esto es es anecdótico, pero vamos, siempre ocurre de que se solía decir, como voy a pescar a mi suegra, le iba a pegar un tomatazo, pues mira, ahí tienes una ocasión, que venga tu suegra y le pegues al tomatazo y te quedas ya tranquilo. És un poc difícil entre tanta gent i entre aquesta pluja d'àcid que està desprenent la tomaca. Allà observen els membres de la comissió, pajocats conforme poden dalt del camió, i estos homes no participen en la guerra. La seva funció és servir de tomaques a tota la gent que ha volgut participar de bon agrado.